Mis padres llegaron llorando al hospital, hasta que descubrieron que el paciente era yo. Nací cuando mis padres ya estaban cansados de ser padres. No lo decían en voz alta, pero tampoco hacía falta. Cuando llegué, ellos ya habían pasado los 40 y mis hermanos eran casi adultos. Andrés tenía 17 años y Valeria 15. Para cuando yo empecé a tener recuerdos claros, ellos ya estaban más afuera que adentro de la casa, ocupados con sus propias vidas, sus amigos, sus planes. Yo crecí en una casa donde todo ya había pasado. Nunca escuché la palabra error, pero el cansancio en sus caras cada vez que necesitaba algo decía lo suficiente. No era rechazo abierto. Era algo peor. Indiferencia envuelta en rutina. Me cuidaban, me alimentaban, me llevaban a la escuela. Cumplían. Pero nada más. Desde pequeño entendí que el amor, en esa casa, no era algo automático. Había que ganárselo. Así que empecé a hacerlo todo bien. Todo. Sacaba buenas notas, no por gusto, sino porque pensé que quizá los diplomas podrían provocar algo. Un orgullo, una sonrisa, una palmada en la espalda. Cada semestre en el cuadro de honor era una nueva apuesta silenciosa, tal vez esta vez sí miren. Me inscribí en cualquier actividad que tuviera noches de padres, ceremonias, eventos. Atletismo, clubes, lo que fuera. Imaginaba a mis padres sentados en esas sillas plegables incómodas, aplaudiendo cuando dijeran mi nombre. Nunca pasó. Yo seguía mirando al fondo del gimnasio, del auditorio, del patio, esperando verlos entrar tarde, aunque fuera. Siempre me equivocaba. Aprendí a ser el niño más fácil del mundo. No pedía cosas. No reclamaba atención. No hacía berrinches. Pensaba que, si no causaba problemas, si no ocupaba espacio, tal vez algún día me mirarían como miraban a Andrés y a Valeria en los álbumes viejos. Esos álbumes que siempre estaban llenos de fotos antes de que yo existiera. Tenía 16 años y todavía estaba esperando ese momento. No sabía que ya no iba a llegar. El martes en que todo se rompió empezó como cualquier otro. Clase de gimnasia, vueltas alrededor de la cancha, el ruido de los tenis golpeando el piso. Un segundo estaba corriendo y al siguiente sentí un dolor tan violento que me dobló el cuerpo. Fue como si alguien me hubiera enterrado algo caliente en el costado. Caí al suelo sin entender qué estaba pasando, sin poder respirar bien. Escuché al entrenador gritar. A alguien pidiendo que llamaran a emergencias. Yo solo podía pensar en el dolor, en cómo subía y bajaba en oleadas que me dejaban sin aire. La ambulancia fue luces blancas, preguntas que no podía responder, voces lejanas. Cada intento de hablar terminaba en otra punzada que me hacía cerrar los ojos. Después supe que mi apéndice estaba a horas de reventar. Que si el entrenador hubiera dudado un poco más, quizá no habría salido vivo de ese gimnasio. Me llevaron directo a cirugía porque nadie logró contactar a mis padres. Entré al quirófano solo. Y desperté igual. Desperté en una habitación que olía a desinfectante y silencio. Todo era blanco, demasiado blanco, y el sonido constante de las máquinas marcaba un ritmo que no entendía. Me dolía el cuerpo, pero era un dolor distinto, apagado, como si estuviera cubierto por una capa gruesa de cansancio. Miré al techo porque no sabía qué más hacer. No había nadie a quien mirar. Una enfermera apareció al rato. Me explicó, con voz suave, que la cirugía había salido bien. Que había sido una apendicitis complicada. Asentí sin hacer preguntas. No sabía qué preguntar. Ella regresó una hora después. Y luego otra vez. En la cuarta visita ya traía vasitos de budín extra y me decía que estaba siendo muy valiente. Lo decía con una sonrisa que no terminaba de llegarle a los ojos. Sabía lo que significaba. Nadie había venido. Esperé. Miré el reloj de la pared avanzar con una lentitud cruel. 6 horas pasaron así. 6 horas inventando excusas. Que quizá estaban atorados en el tráfico. Que tal vez el hospital había marcado mal. Que a lo mejor los teléfonos se quedaron sin batería. 6 horas justificando a personas que nunca se habían tomado el tiempo de justificarme a mí. Cuando ya empezaba a aceptar que tal vez no vendrían, escuché pasos rápidos en el pasillo. Voces conocidas. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared, y mi corazón se disparó. Mi mamá entró primero, llorando, con la cara roja y descompuesta. Mi papá venía detrás, pálido, con los ojos abiertos de par en par. Valeria apareció con un ramo de flores y un globo que decía que te mejores pronto. Por un segundo, todo lo que había querido durante años cayó encima de mí de golpe. Mi mamá llegó a mi cama y me tomó la cara con las 2 manos. Me miró como nunca antes lo había hecho. Con miedo real. Con amor visible.
Estaba llorando tanto que apenas podía hablar cuando dijo que habían venido lo más rápido posible, que el hospital no dejaba de llamar. Yo también empecé a llorar. No solo por el dolor físico. Lloré porque, por fin, me sentía visto. Porque por primera vez pensé que quizá todo ese esfuerzo, toda esa espera, había valido la pena. Entonces ella se detuvo. Miró alrededor de la habitación, frunciendo el ceño, como si algo no encajara. Se separó de mí y preguntó dónde estaba Andrés. Lo dijo con confusión, pero también con urgencia. Preguntó si todavía estaba en quirófano. Dijo que el hospital había hablado de una cirugía de emergencia. Sentí como algo se me caía por dentro cuando entendí. Con la voz débil, le dije que había sido yo. Que yo había entrado a cirugía. Que mi apéndice casi revienta. Que podría haber muerto. La expresión de mi mamá cambió en un instante. Como si alguien hubiera apagado una luz. Mi mamá soltó mis manos y se enderezó la blusa, como si acabara de recordar dónde estaba. Dijo que pensó que se trataba de Andrés, porque ese día él tenía programada una artroscopía en la rodilla. Lo dijo sin mirarme, como si estuviera explicando un malentendido menor. Mi papá ya estaba sacando el teléfono para averiguar en qué habitación estaba realmente mi hermano. No preguntó cómo me sentía. No preguntó nada. Mi mamá tomó el ramo de flores de las manos de Valeria y dijo que esas eran para Andrés de todos modos. Se las acomodó bajo el brazo y empezó a caminar hacia la puerta. Valeria soltó la cuerda del globo cuando se giró para seguirlos. Nadie miró atrás. La puerta se cerró con un golpe seco y el sonido rebotó en las paredes de la habitación. El globo subió despacio hasta quedar flotando cerca del techo, moviéndose apenas con el aire, como si tampoco supiera qué hacer ahí. Me quedé mirando eso durante un buen rato. No lloré. No me moví. No sentí rabia inmediata. Era otra cosa. Algo más silencioso. Más pesado. Como si, por fin, algo se hubiera acomodado dentro de mí de la peor manera posible. Ahí entendí que no había nada más que pudiera hacer. Que no importaba cuán bueno fuera, cuántos logros juntara o cuántas veces me rompiera intentando merecer algo que nunca me habían prometido. No era falta de esfuerzo. Nunca lo fue. Me quedé solo en esa habitación blanca, con el sonido de las máquinas y un globo que no era para mí. Y por primera vez dejé de hacer excusas por ellos. No porque dejara de doler, sino porque ya no tenía sentido seguir esperando. Ese fue el momento en que me rendí con mis padres. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.